Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un importante observatorio de la política ecuatoriana. Quisiéramos, abogado Alarcón, conocer su punto de vista sobre lo que sucedió en la Asamblea tras 13 días de paralización. Actuó el Pleno con los resultados que los conoce ya el país. Buenas noches, Gustavo. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Pues efectivamente en las últimas horas hemos visto sesiones maratónicas en la Asamblea Nacional, no solo para evacuar lo que ya forma parte del trabajo legislativo, sino para tratar dos temas sensibles, polémicos, que incluso frenaron el trabajo de las últimas semanas. Por un lado, el relacionado con la posible conformación en línea con lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa de una comisión para evaluar el trabajo tanto de la presidenta de la Asamblea como de los demás miembros del Consejo de Administración Legislativo. Esta iniciativa, que fue planteada por el bloque de UNES, se escapó por muy poco de obtener un resultado positivo. El muy poco es apenas un voto que faltó para concretar los afanes de una nueva mayoría que se hablaba recompuesta y que incluso inicialmente planteaba bastante más integrantes que los que efectivamente se vio en acción el día de ayer para este tema. No obstante, horas más tarde se activó lo relativo a las amnistías que fueran evaluadas por una comisión de la Asamblea para más de 200 personas y que pues consiguió una votación nuevamente simbólica de más de 90 y tantas voluntades, incluso dejando en evidencia un fraccionamiento de el bloque o la bancada del Acuerdo Nacional de carácter oficialista y la posición de algunos legisladores que al menos en redes sociales se ha visto llamó poderosamente la atención, como la posición del asambleísta Fernando Villavicencio, ¿no? Veamos cómo siguen decantándose las acciones. No creo que en especial respecto del primer tema, el de la evaluación de la presidenta y de los miembros del CAL, termina aquí. Y pues hay que estar atentos en las próximas semanas para ver cómo continúa esta novela legislativa que al menos a quienes estamos pendientes de la política no nos aburre nunca. Ahora, en el otro lado, en la otra orilla, allí donde están los conspiradores, según Guadalupe Llori, esas ausencias de Mariuxi Sánchez y de Javier Ortiz, de UNES y del Partido Social Cristiano, habrán sido accidentales. Bueno, piensa mal y acertarás. Yo creo que cuando tan pocos votos quedan en entredicho, que son los que faltan precisamente para llevar a cabo la acción, uno no puede hablar de una ausencia momentánea, sino de algo bastante bien premeditado. Mira que incluso el día de ayer, cuando faltaba un voto por definirse, el del asambleísta Rosa Cerda, lo que vimos fue un cargamontón de legisladores alrededor de su curul para ejercer presión respecto de la decisión final, que en este caso blindó al CAL y a la presidenta de la Asamblea. Así es que hay que estar muy atentos y a pesar de que muchos digan que esto es direccionado, dejar en evidencia, como tú lo has hecho, los nombres de quienes de una u otra forma se mueven por conveniencia, por convicción, no lo sabremos, pero cuestionan el trabajo legislativo en un momento y después terminan siendo cómplices de la inacción o de la omisión en otros, dependiendo obviamente del punto de vista con el que se analiza el tema. En el BAN hay dos nombres que merecen quizá un análisis particular, Virgilio Saquicela y Fernando Villavicencio. Y que no son nombres al aire, estamos hablando del vicepresidente de la Asamblea y del presidente de la Comisión de Fiscalización. En el primer caso, si es que la evaluación corre únicamente respecto de la presidenta Llori y se termina removiéndola del cargo, quien asume la presidencia es precisamente él, el señor Saquicela. En el caso de la Comisión de Fiscalización, muchos han visto el actuar de no solo el asambleísta Villavicencio, sino todos los miembros de la comisión respecto de ciertos temas. Por ello es que llamó la atención esta actitud de Villavicencio en las últimas horas. No obstante, habrá que, como digo, esperar acciones posteriores para poder hacer una evaluación más integral que lo meramente especulativo en torno al tema de las amnistías. Ahora, ¿qué se vislumbra? ¿Qué se puede esperar
en el futuro desarrollo de las actividades legislativas. Hay un proyecto de ley del gobierno que se encuentra entre manos, hay reformas laborales que vendrán más adelante. ¿Cómo está este tema en términos de gobernanza? En las próximas semanas veremos con seguridad más de lo mismo. Tenemos ya bloques legislativos que hablan de intentar, basados en un precedente, echar para atrás la reforma tributaria, incluyendo una disposición derogatoria en el proyecto de ley de inversiones que con carácter económico urgente se discute en este momento en la Asamblea Nacional. Por otro lado, también en las últimas horas se dio paso al trámite de los dos proyectos de iniciativa legislativa que derogarían la reforma tributaria sin necesidad de pasar por una absurda consulta a la Corte Constitucional. Así es que las próximas semanas serán bastante movidas. No nos olvidemos que precisamente por el tema de ser económico urgente, la ley de inversiones se encuentra ya en cuenta regresiva y pues será en cuestión de pocos días cuando veremos nuevamente si las fuerzas políticas se alinean a favor del gobierno por acción u omisión para que opere el milagro del Ministerio de la Ley, o si pues están muy bien articuladas para reformar la norma o bloquearla en una clara oposición al gobierno del presidente Lasso. Creo que no hay tampoco posibilidad a opciones intermedias o a grises cuando los actores políticos protagónicos al interior del legislativo tienen una presencia muy fuerte, han sido críticos de manera muy solvente y creo que pues la pugna, la falta de gobernabilidad y la desconfianza entre el Ejecutivo y el Legislativo siguen hoy más presentes que nunca. ¿Cuánto puede afectar en todo esto el año electoral, abogado Alarcón? En un año electoral, en la política ecuatoriana, por lo general, no es un buen negocio estar muy cercano al gobierno de turno. Dependiendo el nivel de credibilidad y confianza del gobierno de turno, si las cifras del presidente Lasso fueran más positivas, probablemente todos quisieran estar subidos a ese vehículo de cara a las seccionales del próximo año. Los números lamentablemente no juegan a favor del movimiento oficialista ni a favor del presidente de la República, por lo cual les resulta a ciertos actores más rentable hacer oposición y articular esa oposición muchas veces incluso sin fundamento. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y creo que más de 5 legisladores optarán por un cargo a nivel local. Creo que algunos intereses ya han quedado sobre la mesa y en estas próximas semanas la aparición, la acción e incluso la oposición desde el legislativo serán determinantes para catapultar ciertos candidatos, no solo por el voto de confianza de los caudillos de sus organizaciones políticas, sino incluso por sus reiteradas apariciones en medios de comunicación con el clásico discurso de estar en sintonía con los intereses de la población o simplemente estar del lado correcto, como tuviste quizá hace pocos días a propósito de un juicio político que se trató de acuñar esto de con el pueblo, con la banca, y creo que pues eso será lo que veamos hasta al menos octubre, en que quedarán definidas las candidaturas para las elecciones seccionales de febrero de 2023. Pachacutic dividido, poco orgánico. ¿Está, sin embargo, jugando un papel de bisagra en la Asamblea? Por supuesto que sí, y esa división ya ha sido notoria, evidente, a pesar hasta de las definiciones dentro de el Consejo Político, que ordenó prácticamente que todos actúen de una forma en específico o pena de sanción, pero esto no ha ocurrido. Es algo que ya lo veníamos anticipando desde antes incluso de la instalación de la Asamblea Nacional. Recuerda que la primera baja por transfugismo o camisetazo precisamente se da en Pachacutic. Un asambleísta de esta organización política es quien antes de sentarse en la curul ya se sale de la organización y pliega al bloque de mayoría dentro del oficialismo, a la bancada de Acuerdo Nacional, a ese grupo que de 12 pasó a tener 25, 26 en función de las circunstancias. Después, otros tantos se han ido desgranando y lo cierto es que la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional en mayo de 2021 hoy es un bloque dividido, fraccionado y hasta con pugnas y con ataques dentro de sus propios miembros. ¿Eso es saludable para la democracia? Habrá quienes piensen que sí,
pero definitivamente no, porque los ecuatorianos elegimos a nuestros representantes esperando que estos actúen en sintonía con los principios y valores del partido o movimiento al que representan e incluso con el plan de gobierno que es presentado al momento de inscribir sus candidaturas. En este caso, pues vemos todo lo que no se debería hacer. ¿Cómo terminará la Asamblea Nacional después de su primer año de gestión? Definitivamente con las fuerzas políticas cambiadas, movidas, con mucho transfugismo, con mucho interés de por medio y quién sabe, hasta con autoridades distintas. Ahora, ¿qué tan delicada es la situación en el Parlamento, en la Asamblea para el Ejecutivo? El día de ayer se evidenció a través del voto una intención de revisar la ley tributaria que se encuentra ya en plena vigencia. Precisamente se ratifica lo del día 1, un ejecutivo con 12 legisladores. Un ejecutivo que por sí solo y a través de su organización política no fue ni siquiera capaz de captar el 10% de las curules de la Asamblea Nacional y que tuvo que recurrir a otros actores independientes o incluso tránsfugas para poder crear una bancada, tener presencia en el CAL y poder lograr algunos cargos en ciertas comisiones clave. Gobernabilidad, de ninguna manera. En procesos clave como hablar de la venta del Banco del Pacífico, el tema de amnistías o incluso, como tú ya lo has dicho, la derogatoria de la reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley, terminan esos 12 legisladores en franco abandono hasta de quienes comparten bancada. Así es que ahí hay que poner mucha atención respecto a cómo se mueven las fuerzas políticas, respecto a cómo respetan o irrespetan los acuerdos programáticos que en teoría las juntaron y pues tener en cuenta esto principalmente, como ya tú lo has mencionado, al momento en que varios actores opten por los gobiernos locales para poder evaluar su trabajo al interior de la Asamblea Nacional, su fidelidad con los principios y con los planes de gobierno y ya saber a qué atenernos si es que llegan a ser alcaldes, prefectos, concejales, porque a los hechos hay que remitirse, no a las especulaciones. ¿Qué decir en cuanto al correísmo y a los socialcristianos de Pachacuti, que usted ya se ha referido, pero ¿qué se puede opinar sobre estos dos partidos que se encuentran con su agenda propia en la Asamblea, que el día de ayer aparecieron como derrotados? Creo que son posiciones que hay que analizarlas por separado. En el caso de UNES, la primera fuerza al interior de la Asamblea Nacional ha sufrido muy pocas bajas y sigue teniendo votos suficientes para bloquear o destrabar el trabajo legislativo. Un bloque que desde el primer momento se presentó como de oposición, pero que con su inacción permitió que la reforma tributaria pase por el Ministerio de la Ley. No sabemos si por un acuerdo puntual o por novatada legislativa, lo cual muchos dudamos. A diferencia del Partido Social Cristiano, en que no solo formó parte de la coalición que le permitió llegar a la presidencia de la República a Guillermo Lasso, sino que además ha tenido actuaciones distintas en la Asamblea Nacional. Mira que actúa junto a UNES en un tema tan sensible como el de la evaluación de las autoridades, pero no actúa junto a ellos en el otro tema sensible de las últimas horas, que es el de las amnistías. Pacto formal, yo creo que es muy difícil decirlo, pero creo que sí hay acuerdos específicos respecto de ciertos temas políticos sensibles en relación además con la gobernabilidad ejecutivo-legislativo. En las próximas semanas veremos si este acuerdo del que tanto se habla sigue tomando forma o si simplemente son coincidencias puntuales a favor o en contra de la coyuntura nacional. Demos finalmente un vistazo rápido a lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de alguna manera ha sido la manzana de la discordia dentro de todo esto. Y mira que la coyuntura política en nuestro país se mueve con tanta rapidez que hace 2 semanas teníamos al Consejo de Participación como eje y centro de la discusión y hoy prácticamente sus acciones pasan desapercibidas. Y creo que no hay que perder de vista que la nueva mayoría al interior del Consejo está cumpliendo con ese trabajo pendiente que muchos reclamábamos más allá de la existencia o no de la institución. Los concursos públicos siguen tomando forma, se han aprobado nuevos reglamentos, probablemente ciertos concursos arranquen oficialmente en los próximos días
y creo que más allá de la Asamblea, su pugna con el Ejecutivo o incluso el análisis que se pueda hacer sobre el impacto de la guerra Rusia-Ucrania en nuestro país, no podemos ni debemos descuidar lo que sucede al interior del Consejo de Participación Ciudadana, porque hay muchas autoridades de control que deben ser designadas de manera inmediata, cuyos procesos, como he mencionado, ya están en marcha y se requiere una ciudadanía activa, vibrante, un periodismo crítico y presente para incluso evidenciar la situación de candidatos, de postulados en ternas en el Ejecutivo y poder hacer un buen escrutinio público para que gane el país, gane la integridad y la transparencia, pero sobre todo las instituciones. Esperemos que haya un resultado positivo, más allá de las amenazas de juicio político o de los intentos que por la vía de fiscalía realizan los consejeros que hoy se encuentran en minoría, porque es urgente que este país ya cuente con un defensor público definitivo, con un nuevo contralor o contralora general del Estado, que se renueve el Consejo Nacional Electoral e incluso que los superintendentes que tienen que ser designados a partir de ternas del Ejecutivo, que ya han sido enviadas al Consejo de Participación, puedan llegar a buen puerto. Gracias, abogado Alarcón, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo. Un abrazo para ti y para nuestra audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón. Él dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.